Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados en el Señor, celebramos hoy el domingo cuarto del tiempo ordinario correspondiente al ciclo B, día 31 de enero del año 2021. La frase de este día domingo, día del Señor, día en que Cristo venció la muerte, es: profetas ayer y hoy. Profetas ayer y hoy. Y queridos hermanos y hermanas, es lamentable que el vocablo profeta sea tomado para referirse a quien predice el futuro. Ciertamente el profeta puede hablar del futuro, si Dios así lo desea. Pero el mensaje profético incluye muchísimo más que eso. Como nos dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, la palabra del profeta edifica, exhorta y consuela. De ahí que va más lejos. Profetas hubo antes. Si vayamos al Antiguo Testamento, en cumplimiento de lo anunciado por Moisés. Como nos dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 18, versículos del 15 al 20, en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Así dice el libro del Deuteronomio. Pero hagámonos esta pregunta: ¿qué es un profeta? Profeta. El profeta que es verdadero, no los profetas que andan anunciándose como profetas por ahí en las calles y formando religiones, y ignorantes de la vida, por ignorancia se van y lo siguen. El profeta verdadero es quien dice lo que Dios quiere que se diga, no lo que él quiere decir. El profeta verdadero es quien habla en nombre de Dios y bajo su inspiración. El profeta verdadero es quien habla con su boca lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Nadie puede decidir ser profeta porque es Dios quien lo escoge. Es Dios quien toma la iniciativa y el profeta solo debe seguir
lo que Dios le indica, no lo que él quiere. Dicen los profetas por ahí que suenan, ¡ay, para de sufrir! ¿Quién dijo eso? Pero tenemos que irnos más lejos. Muchos profetas se resisten porque su misión suele ser ingrata e incomprendida ante los ojos de los hombres. Pero Dios no se arrepiente e insiste cuando llama a una persona a ser profeta. Eso lo vimos la semana pasada en el profeta Jonás. Y Jonás supo, quien tuvo que pasar 3 días en el vientre de una ballena, hasta que decidió hacer lo que Dios le indicaba. Jonás se negó y dijo no, yo no quiero. Y trató de huir en una barca. Entonces comenzó la tormenta en el mar y Jonás fue lanzado y cayó en la boca de una ballena, y la ballena lo llevó al lugar donde Dios quería que él fuera a anunciarle, a Nínive, en la costa de Nínive. Y allí fue y anunció lo que el Señor le indicó, y por eso fue sanada, fue salvada la ciudad de Nínive. Otro caso fue el de Moisés, que se resiste. Sus excusas de nada le valieron. Vayamos al libro del Éxodo en el capítulo 3, versículo 11, versículo 12. Y tampoco la resistencia de Jeremías. Vayamos al capítulo 1, versículos 6 al 7. Jeremías le dice al Señor, Señor, soy muy joven y no sé hablar. Y el Señor le dijo, yo pondré palabras en tus labios, Jeremías. Entonces preguntémonos, ¿a quiénes escoge Dios como profetas? ¿A quiénes escoge Dios como profetas? Por supuesto, a quienes Él quiere. Pero eso a quienes Él quiere incluye a toda clase de personas, hombres y mujeres, ricos y pobres, religiosos y laicos, adultos y adolescentes, y aún desde el seno materno. Dios te puede escoger como profeta de las naciones para hacer la voluntad de Él. Pero ¿han habido profetas después de Cristo? ¿Existen profetas en nuestros días? Tenemos que decir que sí, antes y después. Santo Tomás de Aquino enseña que en todas las edades han habido profetas. Han habido personas poseídas del espíritu profético, del espíritu de profecía, no con el propósito de anunciar nuevas doctrinas, sino para dirigir las acciones humanas. Eso nos lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, uno de los documentos más famosos de Santo Tomás. Muy importante esta aclaración que nos hace Santo Tomás. Y el Papa San Juan Pablo II nos dejó dicho lo siguiente respecto del profetismo en nuestros días. Nos dice San Juan Pablo II en una de las homilías de él: el Espíritu Santo derrama una gran riqueza de gracias. Son los carismas. También los laicos son beneficiados de estos carismas, como lo atestigua la historia de la Iglesia. Vemos muchas personas con el don de discernimiento en nuestros días. Es decir, la función principal de los profetas posteriores a Cristo no es inventar cosas, nuevas doctrinas. Como aparece en muchas iglesias, vemos que al final del milenio, cuando comenzaba el año 2000, cuántos supuestamente profetas de iglesias no católicas se inventaron que el mundo se iba a acabar
y cuántas personas murieron, hasta iglesias encendidas, y cuántos se quedaron, y muchas personas hasta se autosuicidaron con temor a ver ese fin del mundo que venía, porque falsos profetas se pusieron a anunciar cosas que no debieron de hacerlo. Entonces, pidámosles a Dios el don del discernimiento para poder nosotros discernir cuando un profeta, cuando un ministro de Dios es llamado y es ungido y es dirigido y es una persona que anuncia la voluntad de Dios. Es triste decir cosas como estas. Por eso es decir que la función principal de los profetas posteriores a Cristo no es anunciar nuevas doctrinas y nuevas cosas, sino recordar las verdades reveladas y la doctrina y enseñanzas de la iglesia de Cristo. Ejercer su misión profética, nos dice el Concilio Vaticano II, en unión con los hermanos en Cristo y sobre todo con sus pastores, a quienes toca juzgar la genuina naturaleza de tales carismas y su ordenado ejercicio, porque la iglesia es una iglesia de orden, no de desorden. No, por cierto, para que apaguen el espíritu, sino con el fin de que todo lo prueben y retengan lo que es bueno de parte de Dios. Todo. Así es que mucho cuidado a esos hombres y mujeres que han seguido a falsos profetas en iglesias no católicas, que viven anunciando que el mundo, que pronto se va a acabar el mundo, y que viven anunciando que viene tal cosa, que viene lo otro. No podemos estar como los paparazzi. No podemos estar diciendo cosas que Dios no quiere que digamos. Déjate llevar por ese anuncio de la palabra de Dios, por ese anuncio que el Espíritu de Dios quiere que tú anuncies, que es el amor, que es la comprensión, que es la misericordia, que es la gracia de volver a reconciliarte con Él, que Él te perdona, que la misericordia de Él es infinita. Pero no un Dios que te llena de temor, de miedo, para que te convierte, entonces tú vienes por temor a convertirte. No, que el temor sea el amor, que el temor sea la comprensión, que el temor sea el don de discernimiento, que tú hayas descubierto que no hay otro camino para llegar a Dios, que es el arrepentimiento, la conversión, y convertirte a Él significa pedirle perdón por tus faltas, culpas y pecados, y Él te perdonará misericordiamente. Que Dios les bendiga y les guarde. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de estas reflexiones. Reciban un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado, y será hasta el próximo domingo que, si Dios y ustedes lo permiten, nos encontraremos. Recibamos todos la santa bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea. Dios les bendiga.
escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte